Si tu salud física es el mejor regalo para el hoy, tu salud financiera lo es para tu mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Ruanas y Corbatas. Como bien saben, el podcast que en Agrap estamos desarrollando para llevarles el mejor contenido a todos y cada uno de ustedes en variados temas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos estar desarrollando a lo largo de este video y estaremos hablando de salud financiera, de cómo nuestra salud física, que es, como lo hablábamos, es un muy buen regalo para el día de hoy. Nuestra salud financiera es el regalo que nosotros nos podemos dar para el día de mañana y ya estaremos desarrollando precisamente ese tema. Como bien saben la dinámica de estos videos, arrancamos hablando de los conceptos básicos de lo que es salud financiera. Traemos algunos ejemplos y casos prácticos en los cuales podemos empezar a aplicar este concepto y una tercera parte para finalizar, donde hablamos de noticias de variados temas como lo es economía, impacto, startups y otros. Así que sin más preámbulo, arranquemos con lo que es el tema del día de hoy. Sin antes recordarles, y por acá les voy a dejar el link o en la descripción del video también van a encontrar cómo poder acceder a todos estos temas que ya hemos venido desarrollando. La idea es poder tener y fortalecer nuestros conceptos básicos en temas de economías, en temas de finanzas, en temas de inversiones. En esta primera sección del podcast que estamos desarrollando, donde hemos venido hablando de los beneficios, principios y objetivos de invertir, también de cómo podemos definir nuestro perfil de riesgo, cómo podemos alinear nuestras expectativas con respecto a las inversiones que queremos empezar a realizar, la importancia de la diversificación, de cómo empezar a armar un portafolio variado en diferentes tipos de activos y la paciencia que tenemos que empezar a desarrollar y cómo el mercado en general, llámese de la industria en la que estemos invirtiendo, tiende a premiar a aquellos que tenemos una muy buena paciencia y sabemos esperar del rendimiento y la dinámica de las inversiones, entre muchos temas más. Ya hoy es el 10º capítulo, los invito a que se echen la pasada. Ya vamos 12 capítulos, es el 10º de Entre Ruanas y Corbatas, algunos otros ediciones especiales. Ya tenemos un muy buen contenido que los invitamos a que se echen la pasada por nuestro canal en YouTube. Recuerden que nos encuentran como AgrapCall, los invitamos a que se suscriban desde ya si ven que el contenido es precisamente de valor. Entonces, entrando ya en materia de lo que es la salud financiera, la descripción o el concepto como tal nos dice que es el bienestar que se alcanza mediante una muy buena gestión de la economía, ya sea a nivel personal, familiar, empresarial, si estamos a cargo de la economía de nuestras empresas o de la empresa en la que laboramos, para poder hacer frente a imprevistos. Esto es supremamente importante, es básicamente prepararnos para aquello que no sabemos que pueda pasar. Es supremamente bueno que tengamos una visión optimista. Claramente todos vamos a crecer, la economía en general está creciendo y nosotros no podemos ser inferiores, digamos, que a ese reto que nos presenta las dinámicas del mundo en donde todos crecemos y tendemos a crecer, pero tenemos que tener en cuenta que tener una muy buena salud financiera nos invita a ver que pueden presentarse imprevistos, que pueden haber problemas en el camino y que debemos estar preparados para precisamente eso, y muy alineado a eso, pues poder conseguir nuestras metas tanto a corto, mediano o largo plazo, que es algo que hemos venido desarrollando en los diferentes podcasts que nuevamente los invito a que los empecemos a revisar. Ya entrando en saber y aterrizar mucho más allá del concepto, o sea, ya sabemos qué es salud financiera, ahora me gustaría explorar de cómo se mide esta salud financiera, y para eso pues traemos 8 tips o 8 puntos muy importantes que estaremos desarrollando para poder medir qué tal está nuestra salud financiera. Y lo primero es que debemos gastar menos de lo que ganamos. Es supremamente importante que de nuestros ingresos que tengamos de manera mensual,
al final del mes pues tengamos un remanente de dinero, es decir, que el dinero nos alcance para todo el mes y que no tengamos más mes que ingresos. Eso es supremamente importante para que empecemos a generar una dinámica de ahorro que nos genere una capitalización que podamos el día de mañana empezar a ver en las diferentes opciones que a lo largo de todos estos videos hemos explorado para poder empezar a invertir en lo que nos sintamos más cómodos y muy alineado con nuestro perfil de riesgo, que es algo que también hemos hablado y que quiero hacer un hincapié bien especial. El segundo, que es supremamente importante, es pagar nuestras facturas a tiempo y en su totalidad. Y si no podemos y si no tenemos la capacidad de hacerlo, por lo menos hacer un acuerdo de pago. Es supremamente importante que siempre manejemos, digamos que una honestidad, por llamarlo de alguna manera, con nosotros mismos. Si en un momento dado nos comprometimos o adquirimos una obligación financiera, honremos nuestra palabra, honremos ese compromiso que adquirimos en su momento y empecemos a pagar la totalidad, o por lo menos armemos un plan de cómo lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer para tener una muy buena salud financiera es tener nuestras deudas supremamente controladas y saber, muy alineado con el primer punto, que nuestros ingresos van a alcanzar y van a superar precisamente esos compromisos financieros que tenemos, que nos va a permitir generar una dinámica de ahorro que el día de mañana se va a convertir en inversiones en X, Y y Z activo que nos van a generar una rentabilidad. Para continuar, el tercer punto es tener suficientes ahorros en productos financieros líquidos, productos financieros que no me tome a mí más de una semana idealmente, o en algunos casos más de 15 días, en poder tener los recursos disponibles para invertirlos, ya sea en un fondo de inversión a la vista, lo hemos hablado en anteriores videos, que básicamente son fondos de inversión que me permiten con una simple solicitud tener los recursos más la rentabilidad. Obviamente esto castiga la rentabilidad que podamos llegar a tener. No podemos esperar invertir en algo que nos esté generando una muy buena rentabilidad, pero pues que yo pueda acceder fácilmente a los recursos. Entonces, o que no tenga una volatilidad o un riesgo asociado al mismo. El cuarto es poseer suficientes ahorros o activos a largo plazo. Es algo que ya hemos hablado y los invito también a que vean el video de paciencia, que es supremamente importante y está muy alineado con este aspecto. Y es que tenemos que saber que debemos manejar tanto una caja, es decir, una suficiente liquidez en el día de hoy, como unos recursos comprometidos a cierto tiempo, generando una expectativa de rentabilidad. Si tenemos en algo de renta fija, es decir, que sabemos que sí o sí, independientemente de lo que pase en el mercado, vamos a obtener esa rentabilidad sobre nuestros recursos, o renta variable, en donde podemos incluso hacer unos planes o hacer unas proyecciones en escenarios bajos, medios o altos, para poder tener unas expectativas supremamente alineadas. Es muy importante pues que empecemos a tener este tipo de dinámicas y sentarnos a organizar nuestro futuro. Básicamente eso es la invitación que queremos hacerles el día de hoy. El quinto aspecto que les traigo o que les traemos desde Agrap para medir nuestra salud financiera es tener un nivel de deuda sostenible. La deuda per se como concepto no es mala, lo que es malo es no saberla manejar, es no saber utilizar muy bien instrumentos de deuda, pero lo que sí es muy bueno es verla como un instrumento o como una herramienta de apalancamiento para poder conseguir futuros activos o hacer crecer nuestro patrimonio. Y es aquí donde podemos hablar pues de la más común, pensaría yo, que es una deuda de vivienda. Es saber que tenemos la capacidad de adquirir un apartamento de X cantidad de millones de pesos o X cantidad de miles de dólares, y que esos recursos no tienen que salir de mi bolsillo, no tienen que salir de mi cuenta bancaria, sino que yo, a través de mi buen perfil crediticio, de mis ingresos, pues puedo apalancarme yendo a un banco, a una entidad financiera, o por qué no pensarlo también en algún familiar, si tenemos acceso a eso, a decirle: oiga, quiero apalancarme, quiero sus recursos para poder adquirir este activo, que en este caso es un apartamento, una casa, un lote o una finca, con lo cual yo tengo la capacidad para responderle, y es un activo que estamos adquiriendo no con nuestros recursos, no con los recursos que tengo ya en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria, sino con un apalancamiento de un tercero. Entonces,
es muy importante pues aprender a manejar precisamente ese tema de la deuda. El sexto, y creo que ya lo venía anticipando, es contar con un historial crediticio saludable. Es muy importante saber que tenemos las puertas abiertas ante todo un sistema financiero. Si estamos arrancando, hay métodos de arrancar a tener historial en las centrales de riesgo, llámese Data Crédito, Experian, TransUnion. Hay diferentes entidades que se encargan precisamente de hacer estos score o estos rating o calificarnos a nosotros en nuestro comportamiento crediticio. De hecho, hace poco el Congreso sacó, por lo menos para Colombia, una ley que permitía a las personas bajo ciertas condiciones pues ponerse al día de sus obligaciones financieras y hacer algo que llamaron un borrón y cuenta nueva, que era básicamente arrancar de nuevo en el sistema financiero tradicional. Para muchos es una muy buena opción, para otros pues no tanto. No quiero tener una posición en cuanto a eso, pero pues es una realidad que pasó y que creo que es una oportunidad nuevamente para unos, para otros no. El siguiente aspecto para tener una muy buena salud financiera es tener seguros adecuados, es saber que podemos apalancarnos nuevamente o podemos utilizar herramientas de tipo de seguro para poder apoyarnos en esos imprevistos que, si se acuerdan, hablábamos en el concepto de salud financiera, se pueden llegar a presentar. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es asegurar nuestro vehículo, es asegurar nuestro carro con un seguro contra todo riesgo. Es lo más recomendable. Que el día de mañana, si llegamos a tener un accidente, si llegamos a tener un imprevisto con el carro, creo que nadie o ninguno de nosotros está exento a poder vivir una situación de este estilo. Pues vamos a tener una compañía de seguros que va a estar pendiente y que nos va a apoyar por lo menos en los arreglos, o si amerita el cambio del activo, que en este caso pues es el carro. Y tener ese tipo de seguros es muy importante. También podemos hablar de seguros de salud, donde mejoramos nuestras condiciones y es básicamente cuidarnos para en un futuro tener una mejor salud física. Seguros de vida, si llegase a pasar algo, no solamente nos estamos cubriendo a nosotros, sino que pues en algunos casos de seguro de viajes y demás, que los seguros de vida tienen la posibilidad de acceder a sistemas de salud en el extranjero, sino también estamos protegiendo a nuestra familia o a nuestros herederos, sea como se llame, porque les estamos dejando un patrimonio inicial que nosotros no vamos a poder suplir, porque pues desafortunadamente ya no vamos a estar. Y el octavo, y con esto ya vamos concluyendo esta primera parte de salud financiera, es planificar los gastos para el futuro. Esto es supremamente importante. También sé que muchos estarán pensando que el futuro es incierto, que lo único que tenemos, digamos que seguro es la muerte, ahí sí como se dice, y para eso hay seguros. Pero es muy importante empezar desde ya a planificar en qué vamos a gastar nuestros recursos, en qué vamos a empezar a invertir, cómo vamos a poder, digamos que, pues revisar de aquí en adelante cómo vamos a distribuir nuestros ingresos. Eso es supremamente importante. Si tenemos expectativas de que esos ingresos aumenten, ya sea por un cambio de trabajo, ya sea por la compra de un activo, porque voy a poner mi dinero a rentar en alguna de las diferentes opciones que hay en el mercado, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces es importante dentro de esa planeación tener en cuenta ingresos, gastos, esas utilidades y reinversiones que podemos hacer precisamente con esas utilidades. Recuerden que es muy importante que tengamos mucho más ingreso que mes, es decir, que nuestros ingresos alcancen para nuestros gastos del mes y no mucho más mes para nuestros ingresos. Eso es supremamente importante. Ya finalizando esta primera parte, quiero dejarlos con esta frase que me pareció muy interesante, y es que la salud financiera es clave para poder hacer frente a imprevistos y afrontar los planes a futuro que aspiramos tener. Entonces, básicamente, tener una muy buena salud financiera nos asegura tener un futuro promisorio, o un futuro en el que por lo menos nosotros somos quienes tomamos las decisiones y quienes decidimos cómo nos vamos a ver en un futuro. Eso es muy importante. Para seguir en la última parte del video, ya entramos en lo que son noticias relevantes. Para el día de hoy quiero traerles precisamente esta noticia donde hablamos de la inflación.
Como en Estados Unidos se registró una inflación que supera los 7 puntos, o sea, el 7,5%, por lo menos en enero, y que es una de las más altas a nivel de historia de Estados Unidos. Y obviamente aquí en Colombia, pues hay estimaciones de que puede bajar, ya estaremos viendo cómo se comporta, porque aquí en Colombia básicamente, y cómo se calcula la inflación, que recordemos es la pérdida de capacidad adquisitiva de los recursos que hoy tenemos, pues básicamente es por la variación del IPC. La variación del IPC. ¿Qué es el IPC? Son los índices del precio al consumidor y miden precisamente la evolución del costo promedio de los diferentes bienes y servicios que podemos nosotros llegar a adquirir. Entonces, digamos como se dice, palabras más sencillas, por llamarla de alguna manera, es cuánto cambian los precios de la canasta o eh, de los ítems que nosotros podemos o de las compras que podemos hacer versus un año con respecto al otro. Aquí en pantalla pues vemos cuál ha sido la variación en los diferentes a nivel tanto mensual como anual de los últimos 2 años. Entonces vemos que la variación anual de 2020 fue de 1,61, una variación muy baja. O sea, la inflación estuvo supremamente baja. La capacidad adquisitiva de nuestros recursos, en este caso el peso colombiano, no fue tanta a nivel de economía nacional, pero para 2021 se situó en los 5,62, es decir, en un año perdimos la capacidad de que nuestros recursos adquirieran cosas en un 5,62%. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta también en temas de inversiones estos números. ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo en un CDT, en un fondo de inversión colectiva, en algún otro instrumento que tenga índices de rentabilidad que estén entre el 4 al 5%, en realidad lo único que estoy logrando es pues mantener un ahorro de unos recursos con una capacidad adquisitiva lineal. Ahora, hay que buscar instrumentos que nos permitan pues tener unas rentabilidades mucho más altas para combatir la inflación, como instrumentos como los que estamos viendo en este momento en pantalla, que nuevamente los invito a que vean otros videos anteriores donde desglosamos un poco más y hablamos más en detalle de cada una de estas opciones. Nuevamente nosotros no damos recomendaciones de inversión en este canal o en estos videos en específico, pero lo que sí hacemos es mostrarles un abanico de opciones e invitarlos para que ustedes en sus casas o digamos en sus tiempos libres hagan una investigación de cada uno de los diferentes activos que nosotros podemos hoy tener opción. Pueden encontrar muchos más en el mercado, siempre teniendo en cuenta cuáles son mis expectativas, cuál es mi perfil de riesgo y en qué quiero invertir mis recursos. Y es así como pues hoy en Agrap estamos más que combatiendo la inflación, hemos generado retornos que superan los 17-18% efectivo anual, apoyando a nuestros pequeños y medianos agricultores. Aquí en pantalla encuentran un código QR, por acá se los dejo, en donde pueden escanear y pueden armar una cuenta. Recuerden que armar una cuenta o crear una cuenta con nosotros no tiene ningún costo, pueden validarse como inversionistas, pueden empezar a tener acceso a las diferentes opciones de inversión. Los invito a que entren, puedan ver cada una de ellas. Tenemos diferentes secciones en nuestra página web donde hablamos de la comunidad, de los riesgos asociados, de las dinámicas. Tenemos simuladores incluso de inversión donde ustedes se pueden dar cuenta cómo se va a comportar su inversión a lo largo del tiempo. Así vamos llegando al final de este capítulo y del podcast entre ruanas y corbatas, agradeciéndoles nuevamente por quedarse hasta este momento en el video. Si ven que es un contenido de valor, por favor pues suscríbanse. Estamos sacando contenido seguido. También me gustaría saber qué recomendaciones o qué les gustaría que exploráramos en futuros capítulos, en futuras ocasiones. Me lo pueden dejar saber en los comentarios. Finalmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como AgrapCall, en Facebook, LinkedIn e Instagram nos encuentran como @agrap.co y en Twitter como @agrap_co. Muchas gracias nuevamente por quedarse hasta este momento. Que tengan un excelente resto de día.